profesora, buenas tardes. Mi nombre es David Heredia Coronel, estudiante del Instituto Superior Pedagógico Público Cutervo. En esta oportunidad voy a hablar sobre el Perú republicano. El Perú republicano o la independencia del Perú abarca desde los años 1821 hasta la actualidad, en la cual han ido suscitándose diferentes cambios tanto en la política, economía, en la educación, etc. En esta oportunidad me voy a centrar más sobre en lo que es la época del guano y los ferrocarriles, ya que la época del guano y de los ferrocarriles marcan un ente muy importante dentro de la historia de nuestra independencia, porque hablar de la época del guano es hablar de un posible surgimiento de nuestro Perú, tanto económicamente, y hablando de los ferrocarriles, una identificación mucho más cultural. Algunos datos importantes podríamos encontrar dentro de ellos que el 28 de julio de 1821 se dictó la independencia del Perú por don José de San Martín, que era natural chileno. Otro punto muy importante es que don Simón Bolívar expulsa a las tropas establecidas en la sierra durante las batallas de Junín y Ayacucho. Esto sucedió respectivamente en el mes de abril y diciembre de 1824. Otro punto muy importante fue que en los primeros años de independencia del Perú, los grandes líderes militares luchaban por la obtención del poder. Además, también como un dato muy importante, que en 1879 Chile declara la guerra a Perú. También encontramos la llegada o el surgimiento de Sendero Luminoso en el Perú. ¿En qué consiste el Sendero Luminoso? Sendero Luminoso es una corriente ideológica que su propósito era de derrocar a las instituciones gubernamentales dentro del Perú. Una de las épocas que caracterizó en gran parte a la economía del Perú fue la época del guano, o también llamada la época de prosperidad falaz. Estaba al mando en ese entonces Jorge Basadre. ¿Por qué se le llama prosperidad falaz? Porque fue un crecimiento económico, pero fue de corto tiempo. La explotación del guano y la comercialización se caracteriza en dos etapas, una en el periodo de los consignatorios y la otra en el periodo de Dreyfus. ¿En qué consistía el periodo de Dreyfus? Es un contrato que se llevó con un comerciante o un empresario por la compra de grandes cantidades de guano, que generó la explotación del guano, mucha riqueza, la cual no fue bien invertida. Esto generó o dejó como consecuencia al Perú en una bancarrota. ¿A qué nos referimos con la mala inversión que hubo? Ya que se distribuyeron los ingresos del guano en diferentes rubros, pero fueron mayormente malgastados, como por ejemplo en la distribución o en los rubros encontramos a los ferrocarriles, a la paga de la deuda externa tanto como interna. En la deuda externa se pagó un poco lo que era la deuda que se tenía con los países, y en la deuda interna se llevó a saldar algunas deudas que se tenían, como por ejemplo para las guerras los hacendados
dieron un aporte económico, los cuales no fue adecuadamente inventariado, que al momento que hubo los recursos, el gobierno llamó a todas las personas que habían dado, pero como no habían inventariado todo eso, los hacendados pedían la cantidad que ellos veían mejor conveniente, la cual fue un desperdicio total del dinero o de los ingresos por parte del guano. Otra de las características o de las épocas que marcaron la historia del Perú después de la independencia fue la llegada de los ferrocarriles. El 5 de abril de 1951, la creación del primer ferrocarril que une a Lima con el Callao, la cual estuvo al mando de el presidente en ese entonces, Ramón Castilla. Además, el 4 de mayo de 1968 se firma el contrato para el ferrocarril de Arequipa, la cual tuvo una duración del proyecto a ejecutar de 3 años. Uno de los personajes más reconocidos de la época de los ferrocarriles es Enrique Meiggs, un ingeniero norteamericano que luego de haber su empresa caído en quiebra en su país llega al Perú y es solicitado para dirigir las líneas o las nuevas construcciones de las líneas ferroviarias. Fue tanta la influencia de este personaje que hasta tuvo su moneda. Dentro del billete Meiggs se encontraba una característica muy fundamental de la época, que eran los ferrocarriles. En conclusión, podría decir que el Perú a inicios de la independencia quedó devastado económicamente por causa de las guerras y también con constantes luchas por llegar al poder. El Perú tuvo la oportunidad muy grande de salir a flote económicamente, pero por la mala inversión y la distribución de los recursos que ingresaban